A ver, darles la bienvenida a este tercer encuentro de conversistas, conversistas, segmentos de poder local. Así se llama el ciclo de coloquios que comenzamos a hacer este año, en marzo. Bueno, la idea es conversarnos, o sea, invitarlos a conversar sobre posicionamiento local, y para esto invitamos a distintas personas que nos puedan no sé, ayudar a ampliar el tema del posicionamiento local desde distintas aristas. Nuestro primer conversista invitado es Francisco Breque, que está ahí al fondo, que trajo el tema del desarrollo de poblados en Alemania. Fue bien bonito, interesante, también hacer un contraste sobre el desarrollo territorial en Alemania y en contraste con lo que pasa en Chile, una revisión a las políticas públicas, y bueno, y en específico se desarrolló harto el caso de Alemania. Luego en el segundo vino Pablo Alar, arquitecto y urbanista, que estuvo a cargo del tema de Chaitén. De toda la situación como de las posibilidades de reconstrucción o relocalización de Chaitén. Así que estuvimos conversando sobre eso en abril. Y bueno, y ahora estamos aquí con José Bengoa. Sí, a ver si nos presentamos para que... Sí, nos presentamos. ¿Ya? Un poquito más. Sí. ¿Por dónde partimos? Hola a todos, yo soy Diego Muñoz y soy antropólogo. Mucho gusto. Hola, yo soy Erika de la Corporación Polo y Pablo Diseño de Polk. Yo soy Ciudad de Bilbao, colaboro con algunas cosas de política. Yo soy Panchali, también colaboramos. Sergio Diseño me llamo, soy arquitecto. Claudia Yulín, soy diseñadora teatral. Julio Parra, profesión ingeniero comercial. Lía Carmen, soy arquitecto. Carolina Maturana, también soy de Polo, soy cientista político. Soy Rodrigo Castañeda, trabajo en la FAO, soy ingeniero civil. Francisco Enrique Ronda, del Club de Amigos Políticos. Roberto Concha, antropólogo de Polk. Loreto Pizarro de Polo. Ya, pues entonces yo me presento. Entonces, bueno, yo le agradezco mucho la invitación. Algunos de ustedes los conocieron en Servicio País, recuerdo. Vamos a contar cómo. ¿Cómo se llama? El Fitzcarraldo. Subiendo el vagón al cerro. Bien, pues mira, a ver, yo quiero, lo primero siempre puedo decir desde dónde habla uno, ¿no? Eso es, y, a ver, no lo voy a leer, pero lo que pasa es que me pillaron justamente escribiendo un librito que espero que salga, así que ando con estas elaboraciones relativamente frescas y ordenadas, pero para este tema desde dónde estoy hablando, digamos. Yo llevo hace ya casi 10 años un proyecto que se llama Identidades, Identidades en Chile, lo que ha sido una suerte enorme, el proyecto Fondesit, que además no lo han renovado ahora, tengo suerte, por 3 años más, y este proyecto me ha permitido, digamos, recorrer el país como por, bueno, en mi caso ya como por tercera o cuarta vez, digamos, ¿no? Pero ahora con una mirada, instalándose en lugares, etcétera, ¿no? Y eso es mi privilegio, digamos, que me
tocado, ¿no? Porque me ha permitido, digamos, siguiendo esta pista de las identidades locales, etcétera, me ha permitido estar en una cantidad de lugares desde Arica a Chiloé, en estos años. Y el proyecto, básicamente, su formato consiste en que, bueno, en este nuevo no, pero durante los otros proyectos era una alianza con muchas universidades, ¿ya? De Tarapacá, de La Serena, de Talca, de Concepción, hasta el Arcis de Castro, ¿ya? Se me quedan algunas. Y entonces instalábamos en cada lugar a tesistas, que se instalaban por un periodo largo, ¿ya? Hicimos incluso una alianza con el Servicio País, porque una alianza matrimonial, ¿ya? Porque numerosas tesistas se terminaron juntando con Servicio País, porque era el recurso más inmediato que había en la realidad. Entonces, era una antropóloga con tesista, funcionaba con Servicio País, parece que funcionaba, ¿ya? Entonces hay varios niños, hay varios niños que se llaman María Fondesit, María Fondesit País, bueno, entonces esto, y además, digamos, para los que me conocen un poco, comprenderán que los muchachos que estaban en terreno, haciendo esos terrenos, bueno, se involucraban absolutamente con la localidad, ¿no es cierto? Se involucraban con los grupos, con los conflictos, etc. Entonces ese es más o menos y de ahí, ¿no es cierto?, nosotros jugamos una metodología de estudio que resulta útil y que además es muy entretenida, que consiste básicamente en lo siguiente, digamos, consiste primero que nada, como les digo, una especie de inmersión en un lugar, de 1, 2, 3, ¿ya? Por ejemplo, ahora vamos a estar en Colchagua, ya formé un equipo con 3 chiquillos, después en el Budi, en Saavedra con otros 3, en Tolten otros 3 y en Mehuín, ¿ya? Entonces, más o menos se ubican en los lugares, ¿no? Y que partimos ahora, digamos, en julio, ¿no? Para allá. Entonces, en esto tiene una metodología, digamos, de inmersión, es decir, de darse a conocer, de contar lo que se está haciendo, muy sencillamente, ¿no? Sin trampas, ¿no? Sin ninguna trampa. Eso es absolutamente claro, digo, si la gente no quiere hablar, no quiere hablar y chao, ¿no? Pero una relación. Pero la verdad que la experiencia es totalmente distinta cuando uno plantea el tema ¿y qué viene a decir usted? Mira, estamos viendo la historia, la identidad. La identidad. Inmediatamente se prenden unas luces muy raras, ¿no? Muy raras, unas luces que son, que es una palabra, yo sí, una palabra polisémica, que es una palabra que convoca muchas cosas, ¿ya? Y tengo el temor, ¿ya? Creo que he enfrentado en este momento, de que justamente el tema de la identidad es un tema que convoca pero que no tiene solución, ¿ya? O sea, no tiene respuesta, pero tiene una enorme capacidad de entusiasmar y de convocar. Y digo que tengo porque en este minuto hay una especie de una gran investigación en todo Chile, que está en todas las regiones, en cada región se instala un proyecto de identidad. Y a mí me ha tocado participar en el de Santiago, en el de Talca, Concepción, y me ha tocado participar estuve en Talca el otro día, y por ejemplo la reunión que organizó el grupo de Sur Talca, que es un grupo como ustedes, digamos, bien activo, estaba llena de gente, pero realmente llena de gente. O sea, porque y es la experiencia que siempre tenemos, digamos, cuando se dice identidad regional, identidad local, no es la identidad de Conquipura, ¡pum!, se llenó de gente. Y la gente llega con ideas que son cercanas a lo que es el tema,
¿ya? Pero en un amplio espectro, por ejemplo, hay gente con fotos, ¿ya? Con recuerdos, los viejos se sienten inmediatamente convocados a contar la historia del lugar. Yo tengo la impresión, ¿ya? Y ese es uno de los primeros resultados, que a lo mejor no parece muy teórico, ¿no? Pero yo lo resumo en teórico, ¿ya? Que cuando uno convoca la identidad, hay una respuesta enorme. Cuando uno trata de decir de qué se trata esto y cuál y todo lo demás, ¡brum!, se disuelve, ¿ah? Y termina siendo en nada. ¿No? Termina una cosa. En este momento hay una conferencia electrónica, la cual yo estoy, me metieron, y recibo 30, 40 mails hoy día, por ejemplo, en que estaba hablando de identidad, el negro guerrero en Iquique, no sé quién, la Magali en Concepción, o sea, toda gente realmente que tiene experiencia en esto, ¿ya? Y la verdad es que no se entiende nada, no se entiende nada, realmente no se entiende nada. ¿Qué están hablando? Es bien interesante como fenómeno, y esto ocurre en todas las cosas. Por ejemplo, la señora presidenta, nuestra maravillosa presidenta, que en este momento debe tener el 104% de aprobación después de haber estado con Obama, me imagino yo, ¿ya? ¿No es cierto? Tuvo a bien invitarme a Imagen País, a una fundación, ¿ya? Así que, más respeto, ¿ya? Soy miembro de la fundación, miembro fundador de la Fundación Imagen País, que, bueno, y que hizo su primera reunión en un lugar que se llama la Casa de Piedra, no lo conocía yo, y habían 500 más personas. ¿Ya? O sea, era una cuestión enorme, en esa sala gigantesca, ¿te veías? Y estaba convocado por el tema de la identidad chilena. ¿Ya? El tema, la identidad chilena. Primero, ¿no es cierto? Imaginario, como era el concepto de terreno, pero, y todo el mundo tiene opinión sobre eso, ¿ya? ¿Qué va a salir de ahí? Creo que va a salir nada, digamos. O sea, es tanta la, ¿no es cierto?, la convocatoria, es tanto el imaginario que se explota, que finalmente, bueno, esta fundación es importante para los comerciantes, ¿no es cierto?, porque la que tiene el dominio de todas las marcas país, de la marca Chile, no deja de ser, ¿verdad? Tener el manejo, ¿no es cierto?, de la marca, ¿cierto? Por lo tanto están los de los vinos, los de estos, están todo el mundo anda con ese cuento también. Bueno, lo que va a salir seguramente va a ser una tontera, ¿no? O sea, me diga que no va a dejar a nadie contento. ¿Ya? Entonces, esa primera contradicción, ¿no es cierto?, es un resultado de investigación, ¿ya? A veces los resultados de investigación de este tipo son medio tontos, digamos, pero no tanto. Si uno empieza a analizar, no son tan, porque hoy día está tan de moda esto, ¿no es cierto? Todo el mundo está hablando, ¿no es cierto?, desarrollo con identidad, ¿verdad? Qué sé yo, ¿verdad? Es un tema que está, ¿no es cierto?, en el aire, ¿no? Y creo que está en el aire por múltiples razones, ¿no? Pero ¿a qué apela, digamos, este concepto? Yo creo que apela a un concepto de integración, ¿ya? O sea, apela a un imaginario de un nosotros, ¿cierto?, de un somos, de un nosotros, de un querer resolver problemas enormes de fractura que hay en la sociedad, ¿no? En la sociedad local, en la sociedad en toda, ¿no?, en la sociedad chilena. Bueno, no está de más que hable un minuto, digamos, de lo que es la fractura, ¿no? O sea, en todos los estudios aparece más importante los silencios que los dichos. En todos los estudios que se hacen,
Fíjense ustedes que en el estudio, hay un estudio, dos estudios se hicieron en Chile, en esta imagen que hay. Uno sobre cómo nos ven y otro cómo nos ven. ¿Ya? ¿No? ¿Preguntan? Y se hicieron con destacadas personas, digamos, de múltiples metodologías y con mucha experiencia, ¿no? Y se trajeron algunos consultores internacionales de muy alto nivel, la verdad que había unos 2 o 3 que han trabajado mucho en estos temas y que se las han leído todas, y todas las teorías y las cosas, pero además han trabajado en marca, en cuestiones. Y lo que a los extranjeros más les llamó la atención es que el país aparece un solo paisaje, ¿ya? Le parece vacío persona. Un gringo, un inglés, decía, mire, es fantástico este lugar, ¿no? Es fantástico. Porque no hay gente en Chile, ¿no? En Chile hay cordillera, ¿no es cierto? En los pueblos hay, qué sé yo, recursos, hay cosas bonitas, hay mar, hay esto, hay ríos, hay cosas, ¿ya? Y gente, ¿ya? Cuesta mucho encontrarla en el discurso, ¿no? En el discurso de quiénes somos, de la identidad, ¿no? Etcétera, ¿no? Es un lugar tranquilo, por ejemplo. La Cecilia Delgado le leí la tesis sobre Conquicura, así que quizás voy a poner muchos ejemplos de Conquicura. No sé si todos saben dónde está la gran el tema que sale el discurso es este lugar tranquilo. Interesante, ¿no es cierto? Porque uno podría decir tranquilo o aburrido, ¿verdad? ¿No? Si uno mira en términos, como me dijeron con el conversatorio que no traje, yo he hecho una cantidad de, ¿cómo se llama?, de mapas, de población, de eso, con los cabros geógrafos. Claro, porque Cura se está vaciando, no queda nadie. Casi todos estos pueblos, ¿no es cierto?, son unas pirámides así, ¿no es cierto? Un hoyo, medio jóvenes, ¿no es cierto? Un hoyo más de mujeres que hombres, ¿no? Un poco más de hombres que mujeres que hay, ¿no? Entonces, claro, dice, súper tranquilo, pero para todo ese grupo etario, uno diría, no es tranquilo, es aburrido, o sea, por ahora se están yendo, ¿no? Entonces no hay nada que hacer aquí, y empezar a profundizar, y te lo dicen, etc. Pero fíjense ustedes que es raro, ¿no? Es un tema súper central en estas cosas, o sea, la identidad aparece dada, ¿no es cierto?, por la naturaleza, por el paisaje, y muy poco, digamos, por la gente, muy poco por las personas, muy poco por la sociedad. Y eso, a mi modo de ver, tiene que ver con este concepto de fractura, ¿no? O sea, por ejemplo, esto nosotros en los estudios que hicimos en Talca lo vimos clarito, y en estos estudios nacionales también sale muy claro, digamos, por ejemplo, toda la cosa del vino, ¿no? Hicimos en algún momento con Nicolás, Silva y otros, hicimos todo un análisis de etiqueta. No hay una etiqueta que hable de personas, todas las etiquetas. El vino se hace, el vino chileno se hace de una manera maravillosamente natural, ¿ya? Gracias a la cordillera que trae el agua, gracias al río, gracias al clima, gracias, o sea, puras cosas etéreas. No hay enólogos, ¿no es cierto?, no hay trabajadores, no hay tecnología, no hay personas, ¿ya? No hay personas. Es interesante, ¿no es cierto? A lo más hay un recurso mitológico, mítico, ¿no es cierto?, que dice, en 1870 nuestros abuelos llegaron aquí, hasta ahí llegó la persona, y ese abuelo hace unas chichas más podridas, no tiene nada que ver con el vino, el vino de exportación de hoy día, pero mira cómo se configura, ¿no es cierto?, la cosa. Entonces yo diría que esta primera idea, ¿no? Identidad convoca mucho a un imaginario de integración, ¿ya? A un imaginario que está,
está penando en Chile. ¿No? O sea, todo mira, por ejemplo, le voy a, hicimos, en términos de la metodología, yo decía, hacer inmersión, todo lo demás, y ocupamos mucho lo que llamamos debate grupal. ¿Ya? Cuando ya tenemos con la gente buena onda, hacemos una reunión. ¿Ya? Una reunión en simple en que pensamos esto, y generalmente la reunión consiste en contar la historia, ¿no? Contar toda la historia, digamos, del lugar, muy entretenida, y esa le ponemos esto, ¿no? La filmamos y algunos lo hemos sacado, digamos, como documentales, etc. En este momento estoy trabajando en un documental sobre una hacienda que es una localidad, ya un villorrio, como se llame, cerca de Santa Cruz, que se llama el Wiki. Una hacienda, digamos, que tiene una característica muy especial porque fue la hacienda del presidente de Razo. Bueno, hicimos toda la historia. No, ¿cómo sacar la palabra golpe? No existe. No existe la palabra golpe. O sea, hay un vacío ahí. Impresionante. Bueno, y entonces, después del asentamiento, ¿qué pasó? Bueno, después del asentamiento, bueno, rumbo a otro lado. O sea, a nivel de reflexión, a nivel base, digamos, a nivel societal, ¿no es cierto? Que es muy fuerte. Y si tú lo haces eso con la gente de más edad, ¿ya? Esa reflexión. Y lo haces con los cabros dicen, a contar. De otra manera, ¿no es cierto?, de negación, ¿no? Porque estoy 100% seguro que les contaron, 100% seguro que les supieron algo, etc. Entonces, bueno, los silencios, ¿no es cierto?, los silencios son muy fuertes. Los silencios en nuestra sociedad siguen siendo los que más gritan, ¿no? Son los que más hablan, los que más... Esa es la primera cosa para contarle, digamos, de dónde estoy hablando. La segunda cosa, digamos, que como otro tema, ¿no es cierto?, pero todo está ligado, que el silencio de las localidades, ¿cierto? Las localidades, la vida local, no existe, salvo cuando hay crímenes, ¿no es cierto?, donde hay una ruptura básicamente criminal, digamos, o sea, alguna cosa que se produce fuera de la tranquilidad normal, ¿no?, de los pueblitos, de los pueblos, ¿no es cierto?, y que obviamente tiene que ver con una reflexión peyorativa, ¿no?, que es que, bueno, por suerte yo no soy de ahí, por suerte yo no estaba en ese lugar, ¿no es cierto?, por suerte no soy de Pozo Almonte, por suerte no soy de Alto Hospicio, por suerte no soy de Chilúa, por suerte no soy, por suerte no nací aquí, pero por suerte no me tocó esta maldición. O sea, yo creo que hay una cosa que es muy fuerte, o sea, podemos entrar después en la conversación con más historia, ¿no? Pero efectivamente, ya Pablo me lo decía, me conoce esa... Yo tengo la fuerte impresión de que los pueblos en Chile nunca tuvieron mucha fuerza. Nunca tuvieron mucha fuerza. En algunas partes la tuvieron. Por ejemplo, el estudio de la Araucanía es bien interesante, ¿no es cierto?, toda la zona de colonización. Cuando llegaron los colonos europeos, venían con la idea de pueblo. Venían, los colonos europeos, alemanes, italianos, etc., venían con la idea de la organización rural europea, que es un pueblo rodeado, ¿no es cierto?, de los campos deportivos, ¿no? ¿Recuerdan los círculos concéntricos, ¿no?, de Fontaine, ¿no? ¿Se recuerdan algunos de los geógrafos? ¿No? Esa idea imaginaria, digamos, de la organización, ¿no es cierto?, europea, la traían ellos, no cabe la menor duda. Y entonces construyeron, tengo esta foto, pero no pensé ir al conservatorio, al conversatorio, entonces no quise traer. Pero por ejemplo, todavía aquí a Gorbea tú ves
tú ves una casa holandesa, todavía, así, tú vas a lo Imperial y ves, vas a Lautaro y ves todavía un club, etcétera. O sea, esa, comillas, burguesía o ese sector de colono tenía una concepción de pueblo, tenía una concepción del pueblo y el campo, ¿no? O sea, ir y volver al pueblo y volver al campo. Revisando prensa, ¿ya? Y esto un amigo del pueblo de Noíes me pasó la otra vez una alta cosa que era interesantísima y que no, eso sí está muy poco contado, de una prensa del Partido Demócrata en toda la zona sur. Bueno, casi todo el Partido Demócrata eran colonos, ¿ya? Porque los colonos eran bastante socialistas, cosa que hoy día no lo entienden, ¿no? Porque aparecen los colonos como reaccionarios, ¿no? Pero los colonos que llegaron, bueno, hay que decir los de Valdivia, el 48, venían arrancando, etc. Entonces, bueno, quizás por algo durante mucho tiempo el Partido Socialista tuvo mucha fuerza en Valdivia también, ¿no? En toda esa zona, la zona, etc. Entonces, ellos tenían actividad política en el pueblo. Y a propósito de lo de Tirúa, ¿no? Fíjate que había en Conturmo, porque decir, había, ahí tenía un pueblo armado, digamos, tanto había las casas grandes, qué sé yo. ¿Cómo se llama? Cerca de Tirúa hay un pueblito bahía balneario, Quirico, ¿no es cierto? Fíjate, en Quirico había un comité local, ¿ya? Del Partido Demócrata y qué sé yo. Bueno, había actividad propia, ¿no? Propia. Yo diría que durante un tiempo, digamos, esos pueblos en el sur, por ejemplo, uno podría decir, había una cierta relación campo-pueblo, no ciudad, pero campo-pueblo, con un grado de necesidad. O sea, en el pueblo había servicio, ¿ya? Había sociabilidad, en el pueblo, clubes, se rompía el aislamiento rural, ¿no es cierto?, en el pueblo. Eso en la zona sur yo creo que es bien característico, ¿ya? Y eso se rompió brutalmente. O sea, el hecho de que Temuco sea una de las ciudades que más crece en Chile es producto de que se fue toda esa mediana clase media, burguesía, etc. Todo eso se fue a Temuco. O sea, no vive nadie que no sea pobre, ¿cierto? O sea, todo lo que es clase media. Y eso se fue incrementando con los años y es una tendencia, a mi modo de ver, casi imparable, ¿no? La última tendencia que a mi modo de ver es dramática es la de los profesores. Porque una de las cosas que hacían los pueblos era que los profesores vivían ahí, ¿ya? E incluso vivían en la localidad más rural, ¿no? En la escuela, ¿ya? Y hoy día ustedes, todos los que han andado por el campo, ven, yo sé que el profesor va y viene y a las 5 de la tarde bajó, ¿no es cierto? O sea, en el caso, digamos, de Arauco, va a seguir con casos que conocemos, ¿no es cierto? Es impresionante ver lo que se mandó a Concepción, ¿ya? Van y vienen todos los días, lo cual es una locura, ¿no? Y eso, cuando hablamos de calidad de la educación, ahí está el 90% del problema. El 90% del problema es que el profesor siente que lo mandaron al destierro por estar en una escuela, digamos, ¿cómo se llama? ¿Qué sé yo? Claro, lo mandaron al destierro, ¿ya? Y lo único que quiere, por razones absolutamente obvias, digamos, es ser profesor en Hualpén o más cerca, digamos, en la zona de ahí. Entonces, aquí ha habido, digamos, una tendencia que es súper complicada, digamos, de analizar. En la zona central, ¿no es cierto?, yo diría que la cosa es distinta, porque el pueblo dependía de las haciendas. El pueblo fue un satélite del sistema de hacienda.
O sea, la novela de Donoso, ¿no es cierto?, Lugar sin Límite, es el mejor cuento, ¿no es cierto?, de ese pueblo. Ahí estaba la casa de puta, ¿no es cierto?, ahí estaba el comercio mínimo, estaba el mínimo porque las pulperías del fondo eran lo que abastecían a todo el mundo. Entonces, pero ahí había un reservorio de mano de obra, había, qué sé yo, es decir, el pueblo tenía, con la destrucción de la hacienda, yo creo que eso no lo hemos estudiado bien. ¿Qué pasó con los pueblos? Se perdió esa relación de necesidad, ¿ya? Esa relación de necesidad entre el sistema de hacienda y el pueblo, ¿ya? Los hacendados eran los que, eso lo único que quedó, ¿no es cierto?, es que los hacendados o los descendientes de los hacendados o los actuales nombran a los alcaldes, eso sigue, ¿no es cierto?, y se mantiene, ustedes pueden ver los temas de votación, ¿no es cierto?, los pueblos siguen siendo electorado cautivo, ¿no?, ¿ya? En la zona central, de Chile. Pero la relación de necesidad, ¿ya?, ese concepto, ¿no es cierto?, esta relación de necesidad entre lo rural y lo local, urbano, el pueblo, los pueblos, etc., se fue diluyendo, ¿Ah? Yo, por ejemplo, en el estudio este Cosquecura, me pregunto siempre, bueno, ¿por qué existe este pueblo? ¿Cuál es la necesidad de que este pueblo exista? Y la verdad que no es fácil decirlo. La Cecilia encontró una cosa muy linda porque describe el año del pueblo, ¿ya? Lo describe muy bien. Entonces dice, el pueblo tiene dos tiempos, invierno y verano. Es un pueblo que existe entre el 15 de enero, ¿ya?, y el 1 de marzo. ¿Ya? En ese periodo cortito se llena de gente, porque hay un balneario, ¿ah? Las casas se adaptan, digamos, se abren, se limpian, se recibe gente y todo. Y todo el resto del año, toda la entrevista lo dice, ¿no? En el momento. Duerme el pueblo, duerme el pueblo. O sea, ¿cuál es la necesidad del entorno de la existencia del pueblo? Mínima. De hecho, digamos, el comercio es muy pequeño y la gente prefiere, como es tan fácil la comunicación ahora, ir a comprar en Chillán. Entonces, las cabeceras, ¿ya?, son las que tienen, ¿no es cierto?, el comercio, porque además, si tú compras una vez al mes, bueno, te sale mucho más caro, te sale el doble comprar en el pueblo que comprar, ¿no es cierto?, en Chillán, cuando ya no existe todo este sistema de tráfico, las carreteras están todas buenas, etc., ¿no? Entonces aquí hay un problema complicado, digamos, en el tema pueblo, ¿no es cierto?, en el tema de la zona central, los pueblos, ¿no es cierto?, habría que analizarlo, ¿no es cierto?, pero tú lo viste a San Rosendo, digamos, ¿cuál es la necesidad de San Rosendo? O sea, fue un lugar, ¿no es cierto?, de trabajo, los ferrocarriles, etcétera, todo lo demás, pero hoy día, ¿no es cierto?, tú mismo nos contabas, ¿no es cierto?, los cabros que tienen pega, pero la tienen en el norte, se van por otros lados, ¿no es cierto?, es un lugar de descanso, ¿no es cierto?, de regreso. Ahí hay un tema que a mí me parece que explorarlo, ¿no? Porque la pérdida de necesidad económica, social, etc., se va poco a poco nutriendo de poder simbólico, ¿ya? Y los pueblos, ¿no es cierto?, estos pequeños poblados de todas partes, ven que pueden reaccionar contando un cuento, contando un relato, como se dice hoy día en la ciencia social pituca, ¿no es cierto?, un relato sobre el que somos, ¿ya?, sobre el vivir bien, sobre una cierta felicidad perdida, y por lo tanto una suerte de sacralización simbólica del pueblo, ¿no? Y esto es un punto, a ver, que habría que darle vuelta.
Ahí en el caso de Coquicura, lo que la tesis, la Cecilia hizo todas una descripción etnográfica de todas las fiestas que organiza la municipalidad, ¿ya? Y que son curiosísimas, ¿no? Que si yo, la cabalgata del pollo, la agarrada del chancho, o sea, una cosa re picante, todo y que son, por decir así, toda la actividad de invierno. ¿Ah? Toda la actividad de invierno que un alcalde que es, yo lo conocí, me pareció un tipo inteligente, ¿no? ¿Ya? Que no tiene teoría para esto, pero que se da cuenta que hay que armar algún cuento de Coquicura durante el año. Porque el único cuento del día de Coquicura, digamos, es que el 18 de septiembre llega gente a Concepción, a comer marisco, qué sé yo, ¿ah? Y después en el verano, ¿ya? Y punto. Entonces hay que armar cuentos, Entonces ha llenado de cosas de ese tipo. Por ejemplo, Fidel Sepúlveda, un escritor y profesor de la Católica acá de Santiago, era coquicurano, murió lamentablemente Fidel el año pasado. El entierro de Fidel fue una cosa impresionante. No faltó ni un gato. O sea, todo el mundo fue. ¿Y por qué? Porque Fidel en el fondo es la única persona que le ha cantado. O sea, que hizo de Coquicura, ¿ah? Lo puso en escena, por decir así. Lo puso, ¿ah? Entonces, bueno, ahí empiezan a haber cosas interesantes en el modelo, ¿ya? Y esto yo lo trabajo con los chiquillos, antropología, que es el tema de patrimonio, ¿no es cierto? Patrimonialización de la memoria, ¿ya? Puesta en escena, etcétera. Y por eso le decía al comienzo, cuando uno llama identidad, la gente, algo me está sonando de esto, de lo simbólico, me está sonando de esto. Y eso tiene algunos efectos prácticos. Yo creo que tiene efectos prácticos interesantes, que lo vimos más en el norte, ¿ya? Que es el regreso. Muchos pueblos están vacíos, pero todas las casas, no todas las casas, pero hay muchas casas bonitas, hay muchas casas pintadas, hay muchas casas arregladas, ¿ya? Entonces, con Lucho Morales, que trabajaba en La Serena en ese momento, que fuimos colegas, empezamos a recorrer Atacoyo, empezamos a recorrer Canela. En Canela está haciendo una tesis, una chiquilla, la mina, Tallahue, y empezamos a recorrer, digamos, los pueblos, ¿no? Y nos llamó la atención esta contradicción, ¿ya? Esta contradicción entre desnecesidad, por decirlo en términos, ¿ya?, del lenguaje que estoy ocupando, y progreso, ¿ya? Y empieza a aparecer elementos de progreso. Entonces uno dice, ¿de dónde viene esto? ¿Ya? Por ejemplo, en Canela, yo diría, el mayor descubrimiento, por decir así, ¿ya?, es que hay creo que contó la niña 119 cabros, personas, que van a trabajar a las minas y bueno, ¿no?, con estos trabajos de los 7 días. Entonces, la verdad que nos sentamos en la municipalidad con un viejo amigo mío que se llama Bernardo Leighton, ¿ya? Bernardo Leighton, concejal de Canela, ¿ya? Comunista desde su nacimiento, ¿ya? La mamá le puso pañales rojos, ¿no? Y con ese nombre, ¿no? Es de una comunidad que se llama Yerba Loca, ¿ya? Yerba Loca, ¿ya? Un tipo fantástico, ¿verdad? Y tuvimos una conversa con los concejales sobre esto, ¿no? Y apareció este tema, fíjate, del retorno, ¿ya? El retorno, es decir, cómo esos pueblos se van transformando en lugares de residencia de la familia, de residencia para cuando viejo. Eso pero eso yo creo que tiene que ver con la minería, y eso es histórico, la minería, ¿ya? O sea, la minería, como un trabajo tan pesado, siempre no fue. Los viejos iban a trabajar a las minas, ¿no es cierto?, terminaban con los pulmones hechos pedazos, ¿no es cierto?, y se volvían a los pueblos a cuidar pavos, a hacer pequeños trabajos.
Ahí en ese sentido yo tengo la impresión de que del norte chico para allá los pueblos no se están muriendo. ¿Ya? No se están muriendo, sino que tienen esta característica, ¿no? Bueno, entonces les tiro esta idea así, ¿no es cierto? La idea más que yo estoy trabajando más en este momento es esta idea de territorio sagrado. ¿Ya? Esta idea de territorio sagrado, que en el mundo indígena es clarísimo. En el mundo indígena esto va pero como avión, ¿cierto? Pero que creo que cada vez más en los mundos locales también, ¿cierto? Mi pueblo como un lugar que no me lo toque. Y eso es bien interesante en términos de, como consecuencia de eso, el tema del desarrollo. Porque el desarrollo es visto siempre como peligro, como amenaza. ¿Ya? Y eso sí es nuevo, eso es nuevo. ¿Ya? Es decir, el desarrollo es visto, ¿no es cierto?, como, bueno, contaminar lo sagrado. Porque ¿qué es lo sagrado del pueblo, ¿no es cierto? O sea, en este caso de este estudio con que cura, aparece pero clarísimo aquí. Vivimos tranquilos, tenemos mariscos limpios, tenemos aire limpio, tenemos todo lo que es el vivir bien. ¿Cierto? ¿Plata? No tenemos mucha plata, ¿no? Pero aquí vivimos bien. ¿Y qué nos vienen a ofrecer? Nos vienen a ofrecer trabajo como Puerto Aldea, ¿no? Se llama Puerto. Nueva Aldea. Nueva Aldea. Nos vienen a ofrecer trabajo. ¿Pero para qué quieren hacer trabajo? Si ese trabajo lo único que va a hacer es hacernos pedazos, ¿no es cierto? Toda esta. Fíjate que eso es un tema interesante. No es casualidad, digamos que la mayor parte de los conflictos tienen que ver con eso, ¿no? Les cuesta mucho a los consultores venderle la pomada de que una industria, una fábrica, una innovación incluso va a ser positiva para todos. Es una cuestión bien interesante porque uno tiende a confundir de repente que estos movimientos son movimientos revolucionarios, pero pueden ser extremadamente conservadores. ¿Se ve? Extremadamente conservadores, extremadamente reaccionarios. O sea, un tema mirarlo con cuidado, ¿te fijas? O sea, yo lo que aquí, digamos, me llevó a Itata fue una idea que hice a Colemo cuando estaba buscando dónde nos iban a instalar, digamos. Y entonces había un festival costumbrista, ¿sí? Y en una sala muy grande que tiene la parroquia estaba este cura de Cross en ese tiempo, pero había cualquier cantidad de gente, no te digo si había 1000 personas o más, ¿ya? En ese festival costumbrista. Y entonces había una niña profesora, ¿ya? Vestida de guasa, de esa guasa de mentira, ¿no es cierto? Con esos trajes, ¿no? Con eso, el trajito así, con esos pelitos, ¿ya? Y al lado un guaso, digamos, igual, la misma forma, digamos, de Bodanovich y el Festival de Viña, ¿no es cierto? O sea, la misma, ese esquema que se repite en todos los festivales de todas partes, él y ella, ¿no es cierto? Y que se sonríen así, y dicen, y ahora, bueno, y todo esto con una chutiquería terrible, te fijas, decía una cosa media qué sé yo, parecía que uno se pegoteaba de la miel, digamos, que echaba. Y de repente decía, porque nosotros que vivimos en un lugar limpio y no queremos que se nos ensucie. Y yo escuchaba todos unos guasos enormes con chupallas que gritaban. Es impresionante. Entonces, yo estoy una tontera ahí, ¿no es cierto? El ecologismo conservador, porque esa gente, obviamente, estábamos en presencia de gente muy conservadora en otros temas, ¿no? Pero lo que unía a toda esa gente, no nos toquen. Interesante, complicado. Se puede pegar la equivocada muy grande a los ecologistas que creen, ¿no es cierto?, que ahí está frente a un movimiento progresista, movimiento de esto y lo otro. No, yo tengo la impresión que puede ser otra cosa. Entonces, eso en el territorio sagrado. Y
Y esto, ¿no es cierto?, se da tercera idea, ¿no es cierto?, la idea de bordes, ¿no? ¿Por qué me parece interesante esto? A ver, porque efectivamente estos son un poco los bordes de la sociedad chilena. Son, ¿no es cierto?, sus bordes que están. Nadie creerá que hay un centro de Palermo, con recursos, ¿no? Son los bordes de la sociedad. Bordes, ¿no es cierto?, una sociedad que no, ya lo he dicho a veces, ¿no es cierto?, que no tiene necesidad de ellos. De hecho, digamos, si uno observa con más detalle cómo sobreviven esos lugares, bueno, sobreviven de las migajas que levanta el centro. Rentas 1, rentas 2, municipios, ¿no es cierto? O sea, hay FOSI, etcétera, ¿no? Es un conjunto enorme de instituciones que le mandan chaucha, ¿no es cierto? Y eso hace que sobrevivan en buena medida todos estos sectores, ¿no? Todos estos bordes, digamos, son en cierta medida uno podría decir que son los bordes de la sociedad, ¿no? Pero son bordes, y ahí me parece que hay una cosa interesante, son bordes que a veces se desbordan, ¿no es cierto? Es decir, son bordes que de repente dan señales, ¿no es cierto? Dan señales de cambio, dan señales de bueno, eso habría que ahí no estoy alargando mucho y no voy a entrar en ese punto, lo dejo insinuado. Ahí está toda la teoría, digamos, periferia, centro-periferia, que le he vuelto a revisar, ¿no? Porque creo que hay una teoría interesante que plantearon ahí Julio Frank, Barán, Suiza, etc., de que efectivamente de los bordes vienen los cambios, ¿no? ¿Ya? Y por eso hay que ponerle ojo, ¿no? De dónde vienen los cambios, ¿no? Y los bordes no son solo las localidades de las que estamos hablando, estoy hablando más de esa localidad, no estoy hablando de los bordes de Santiago, de San Gregorio, las poblaciones, que son los borders, ¿no es cierto? ¿No? La frontera, ¿no? La frontera de la ciudad, y ahí, ¿no es cierto?, pasan cosas que cuestionan absolutamente el centro. O sea, hoy día no cabe duda, digamos, de que el tema de la delincuencia, ¿no es cierto?, está cuestionando el centro, está cuestionando la clase alta de este país, la clase alta acosada, ¿no? Cada día más encerrada, digamos, en la precordillera, ¿no es cierto?, cada vez más. Y eso, uno diría, siguiendo al famoso Hosman, uno lo puede leer de dos maneras, digamos, el centro lo mira como delincuente, uno lo podría leer como rebelde primitivo. ¿Se acuerdan un poco de eso? ¿No? Algunos te lo vieron, ¿no? Hosman estudia, se lo recomiendo ese libro, Rebelde primitivo, que es todas las formas de protesta precapitalista. La mafia, los bandidos, la delincuencia. O sea, es una mirada genial de ver lo que el centro mira como criminales, ¿cierto?, que los criminaliza, estigmatiza, ¿ya? Ver lo que es una protesta prepolítica. Es una protesta que uno dice no tiene nada que ver con política lo que pasa en la lengua. A ver, guayón, sentémonos un rato, ¿no es cierto? Hagamos un seminario, conversemos con ellos, y te das cuenta que no están así. Y que la violencia, digamos, de los muchachos que van a una casa y la asaltan, es una violencia prepolítica, la duda, digamos, no están ni por el Marquito, Enrique, ¿no es cierto?, no están por ninguno de los candidatos, no tiene nada que ver con esa dimensión, pero es social, pico culiado, ¿cierto? O sea, es social, y se te empieza a plantear, y si tú lo abres por ahí, si abres la ventana por ahí, bueno, empiezas a pensar lo distinto, lo que pasa en Chile, o sea, distinto a la sociedad. Entonces,
Yo digo, cuidado con los bordes. Esto es lo mismo, hoy día sale una editorial de Mercurio que se recomiendo recortarlo, ¿no? En la típica que es Mercurio, un trabajo de inteligencia que sale el domingo, en que a Héctor Yaitul le proveen en la Universidad de la Frontera, ¿cierto? Se dice que estaba predicando la revolución y la insurrección, reclutando, y hoy día sale el editorial. Es el típico juego que hace el dato empírico y lo editorializa y lo transforma en llamado a la política, ¿ya? Una criminalización neta, digamos, del fenómeno, de un fenómeno de borde, de frontera, más de aquí, ¿no es cierto? La frontera, ¿no es cierto? Un fenómeno de frontera, pero un fenómeno de frontera que se transforma, ¿no es cierto?, en los pocos fenómenos que empiezan a hackear al Estado, empiezan a complicar, ¿no es cierto? Bueno, ese otro tema, digamos, sobre el cual, y para terminar, una idea sobre, para terminar esta parte, poder conversar, ¿no? ¿Ya? Alguna idea sobre conductas, posiciones colectivas que se desarrollan en las sociedades locales, también en los sectores urbanos, en torno al concepto de integración, ¿ya? Yo diría que la pregunta que me trato de hacer es cómo o qué grado o qué relaciones hay entre el centro y estas periferias o estos bordes, o estas localidades, ¿ya? Y qué nivel de integración hay a nivel discursivo, a nivel simbólico, a nivel del discurso nacional, ¿ya? Eso no podría decir que hay una gradiente. Todos los sectores en Chile se ven enfrentados de alguna manera a los procesos de modernización. Todos los sectores, se ven enfrentados a una relación entre el país, su centro, su gobierno, el Estado, ¿ya? Y lo que son, lo que pretenden ser, lo que quieren ser, o su imaginario, ¿no es cierto?, existente. Entonces podríamos decir que hay una gradiente que va entre la adscripción, la integración, distinción, segmentación, discriminación y exclusión. Y traje esto de porque a lo mejor les puede servir, digamos, como un pequeño, ¿no?, de apertura de categorías, ¿no? Yo creo que el concepto, digamos, de mayor el concepto de adscripción es el de mayor compenetración entre los discursos globales y los discursos particulares o locales. Es generalmente el concepto que establece una relación menos consciente. Se adscribe, nosotros somos chilenos, se adscribe al Estado, es decir, se adscribe a lo normal. Es un concepto, ¿no es cierto?, que en la antropología sería ligado, muy cercano al de adaptación. Y eso uno lo percibe con bastante claridad, digamos, si uno mira, digamos, en términos de cuáles son los grandes símbolos de modernidad que hay en los pueblos, en las ciudades, en regiones, etc. Bueno, son básicamente los mismos símbolos de modernización, de modernidad que hay aquí en Santiago. ¿Ya? Un tiempo fue la moda de arquitectos de los caracoles. Se decían caracoles aquí, entonces aparecían caracoles. Mall, ¿cierto? Se repite, ¿cierto? Los parques del recuerdo, ¿no? Hay parques de recuerdo hasta no sé dónde, en todas partes, ¿cierto? Hasta lugares secos, ¿verdad? Es fortuna tener, ¿no es cierto?, tener
Entonces, eso es realmente contra Fortaleza, ¿no? O sea, hay una con excepciones, si lo es, puede ser alguna excepción, que hay un intento de mantener paisaje, de mantener arquitectura, mantener, etcétera. Entonces hay un fenómeno de adaptación, y que no es solo, digamos, material, es material, pero también, ¿cierto?, es simbólico, discursivo, ¿ya? Yo no voy a decir que quizá la mayor parte de la población, ¿no es cierto?, de forma estadística, se encuentra en proceso de adaptación, producto de los medios de comunicación, los sistemas de propaganda, ¿no?, los sistemas ideológicos imperantes, ¿ya? Bueno, ahí tenemos, ¿no es cierto?, una primera idea, digamos, para trabajar en la relación centro-borde, país, localidades, ¿no? Una segunda, que es un poquito distinta, es el concepto de integración, que es una pertenencia empírica al conglomerado nacional, ¿no es cierto?, en que las personas se sienten parte, ¿no?, pero que no necesariamente establecen, ¿no?, una adaptación porque se dan cuenta efectivamente de las diferencias existentes. Y ahí, ¿no es cierto?, viene el concepto de distinción, ¿ya?, en que la integración, si uno quiere más consciente, sería aquella en que la integración es más sutil, ¿ya?, es el nivel más sutil de la integración, todos iguales pero todos diferentes, ¿no es cierto?, que conviven diversos relatos sin que sean necesariamente dominantes. Sí, claro, somos parte de aquí, pero nosotros tenemos ciertas especificidades. Yo tengo la impresión de que los sectores intelectuales locales más progresistas hoy día andan buscando esto, el concepto de distinción. Es decir, ¿qué hace que Quilicura tenga algo distinto? Que seamos algo distinto, ¿no? Lo cual no implica ruptura, no implica ruptura, es la forma de integración más consciente, por decir así, ¿no? O sea, no hagamos lo mismo, no hagamos lo mismo que hacer allá en Santiago, ¿ya? Hagamos algo un poquito diferente. Difícil este punto, ¿no es cierto? ¿Ya? Yo ocupo aquí el concepto de distinción para los que son relaciones sociales de Bourdieu, ¿no? ¿Ya? Que me parece que es un buen concepto. O sea, la sociedad siempre busca tener, ¿ya?, en el principio de distinción está la identidad, ¿ya? Si tú no te distingues, no tienes, ¿no es cierto?, te arrasa, ¿no? Pierdes lo poco y lo rico que tiene. Autoconciencia de perfiles y fronteras, ¿no? O sea, establecer ciertos elementos, ¿ya? Hasta ahí, ¿no es cierto?, tendríamos categorías que son, llamémoslas así, integrativas, ¿ya? Una menos consciente, otra más consciente. De ahí, ¿no es cierto?, vienen las categorías que son más segmentadas, más disruptivas. Fragmentación se comprendería como la conciencia de vivir y no convivir en una sociedad altamente separada en segmentos diferenciados y que poseen fronteras rígidas y difíciles de traspaso. O sea, el concepto de fragmentación ya comienza a tener una conciencia de separación, ¿no?, de desintegración, ¿no?, y por lo tanto, digamos, de barrera, ¿no? Yo he trabajado esto con CENET, que es el tema de la falta de respeto, la falta de respeto, y eso uno lo ve mucho. Entonces, los sectores ya más enojados, ¿no? O sea, aquí no nos respeta, no falta de respeto, ¿ya? En la fragmentación yo creo que está buena parte de la frontera étnica. O sea, quizá en algún momento, y eso lo vamos a discutir, esto son, por supuesto, son hipótesis, ¿no? ¿Ya? Quizá en algún momento hubo una mayoría del movimiento indígena que estaba por
la diferenciación, estaba por el anterior concepto de distinción. Hoy día tengo la impresión, ¿no es cierto?, que la mayoría de movimientos están, la mayoría de la gente, con una conciencia cada vez más clara de sociedad fragmentada. Creo que lo que pasa en todas las poblaciones de Santiago. O sea, fragmentación sería cuando las fronteras, ¿no es cierto?, ya son murallas. Cuando ya las fronteras se empiezan a poner como murallas y se siente una falta de respeto. Entonces ahí viene ya, y ahí nos acercamos, ¿no es cierto?, a los otros dos conceptos que son los más duros, el de discriminación y el de exclusión. El de discriminación es cuando esa frontera se ve como una frontera peligrosa, una frontera que te castiga, ¿no? en que el discurso se llena de maltrato, victimizaciones, estigmatizaciones y resentimiento. O sea, y eso lo puede ver uno en muchos pueblos, ¿no?, en muchos lugares, en que empieza a decir, es que aquí, ¿no?, es que ellos, empieza a haber una frontera en la cual se endurece, ¿no? Entonces se va endureciendo, digamos, ya no es una distinción, no es que nosotros seamos diferentes, sino que nosotros nos tratamos mal. Nosotros nos tratamos mal, porque somos negros, porque somos indios, porque somos guasos, porque somos, qué sé yo, entonces ahí hay una ruptura. Y para hacer la corta, ¿no es cierto?, creo que el elemento o el concepto, ¿no es cierto?, de exclusión ya es cuando hay una sensación, una subjetividad o una objetividad también, pero una subjetividad en que uno ya no se siente parte de ello. O sea, que ya se rompe, ¿no es cierto?, esta especie de continuum de la integración, entonces se rompe, y es ahí donde surge normalmente, empieza a surgir cultura de la exclusión. Empieza a surgir cultura que dicen, miren, nosotros no tenemos nada que ver, ¿no es cierto?, con esto, ¿no? Los outsiders, y ahí sí que hay un puesto de estigmatización de populares en Concepción, en Santiago, en la San Gregorio, con hip hop, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y hay evidentemente hoy día una cultura de la exclusión, que se refleja en sistemas, ¿no es cierto?, simbólicas, etcétera, digamos, y es durísima, ¿no?, como decir, los giles, los cuicos cuidados, ¿no es cierto?, esto y lo otro, ¿no es cierto?, una frontera en la cual nosotros, digamos, se separa, digamos, se separa culturalmente, digamos, se separa simbólicamente del resto de la sociedad, ¿ya? Y no solo, y que ya no es, digamos, el sentirse victimizado, ¿no es cierto?, en la discriminación, porque me han cagado, ¿no?, sino que ahora no solo me han cagado, sino que ahora lo voy a cagar yo, ¿no? Y empieza, ¿no es cierto?, a haber un proceso muy fuerte de eso, ¿no? Mehuín, para mi gusto, fue un caso, es un caso, tuve hace poco, hace 3 semanas todavía, es un caso que está ahí en ese terreno, ¿no? Por ejemplo, me pasó una cosa fantástica, que una de las cocinerías, la única que está abierta, que es de una señora Ronchillán, se ubica en Mehuín, ¿no? No está en conflicto con la CELCO, ¿no? Más o menos. Y entonces, bueno, tú entras a Mehuín, no al ducto, está todo lleno de pintados por todas partes, y todo lo demás. Cuando fue la elección anterior no dejaron entrar a ni un candidato, ni siquiera a Tomás Quince, a nadie. Todos son iguales, todos son una cagada. Pero además se metió a la empresa, digamos, hizo una cuestión horrible ahí de comprarse uno por uno, ¿no es cierto? Millones, uno por uno, le fueron dando, después podemos comentar más eso, ¿no? Y entonces llegué a la cocinería y estaban 4 o 5 cocineras ahí, ya, que yo la ubicaba, me queda mirando así y me dice, ¿usted está a favor o en contra? Entonces, ¿por qué no? Porque si está a favor no le hago ni una empanada. Genial, o sea, ¿ya? O sea, la empanada está
llena de política, ¿no? Llena ¿ah? Entonces le dije, no, pues señora Rosa, por supuesto, andamos con el José Gideon, ¿no? Ya, nosotros estamos en contra del ducto, ya entonces empezaron a pasar, ¿no? Una sensación de acoso, una sensación de acoso que real, verdadera, y que empieza un discurso, un discurso de exclusión, un discurso de un nosotros excluidos, fuertísimo, fuertísimo. Hay un caldo colectivo para organizaciones, etcétera, que ya es el grado teórico de la exclusión de la no integración, ¿cierto? ¿Ya? Y por lo tanto, creadora de discursos, relatos paralelos, que surgen muchos de ellos del resentimiento, ¿no? Que refuerzan fronteras y establecen la estigmatización, etc. Bueno, ese es un esquema que yo uso, ¿no es cierto? Que para entender un poco, porque estas cosas son re difíciles de entender, ¿no? Entonces de repente hay que traer un poco de teoría, ¿no es cierto? Hay que mirar un poco, ¿no? Y establecer a qué pueblo estás llegando, ¿no es cierto? ¿A dónde estás llegando? Y claro, tú llegas de repente al pueblo que no pasa nada simplemente, no pasa nada, no hay, ¿no? Que tratan de adaptarse como puedan, ¿no es cierto? Que llegan con una oferta de FOSI o de esto y lo otro, y está bien, ¿no es cierto? Yo creo que la mayoría todavía están, la mayoría en general, ¿no es cierto? Pero cada vez uno ve que hay procesos, por supuesto, los grupos que a mi modo yo encuentro que están mal son uno, los grupos urbanos. Yo hice un estudio de barrio en Santiago, en Concepción. Concepción fue una cuestión impresionante. Yo personalmente quedé para adentro, digamos, porque hicimos un debate con cabros jóvenes de lo que antes era la Costanera, ¿no? ¿Ya? Hoy día se llama Reino Valdivia, han cambiado nombre, así, le han puesto el nombre. Insólito, digamos, porque los muchachos señalaban que a ellos no les gustaba salir de la población, ¿no? Y que todo lo hacían dentro de la población. Entonces, seguro que no es la Concepción, no, ya es todo un cuento, digamos, contra la ciudad. Entonces, bueno, discutimos horas y horas y horas, y yo me fui dando cuenta, digamos, de que la estigmatización de estos jóvenes por parte de las policías, por parte de los ciudadanos integrados a Concepción, lo que no es mucho, ¿no? ¿Ya? Pero eso, o sea, por ejemplo, comentaban que ir a un mall no lo podían hacer porque los tomaban presos, se los miraban los guardias de los malls, no los policías, los guardias de los malls, lo echaban. Entonces, esa estigmatización se transforma en un discurso que es bien impresionante, un discurso tanático, un discurso que no tiene salida, ¿no? O sea, no tiene más que la única gracia del carrete permanente, inventando, ¿cierto? Un carrete de rasca, ¿no? Buscar moneda para poder tomarse la chela, etcétera, una cuestión muy. Pero ahí hay elementos de exclusión, evidente. Y claro, obviamente, digamos, en lugares, en el estudio que se estaba haciendo, nosotros hicimos un estudio de San Gregorio, pero en el proyecto invitamos a gente que estaba haciendo estudios de la lengua y de distintos lados, y es evidente que la San Gregorio es un espacio excluido absolutamente, ¿ya? Un espacio excluido absolutamente, con una conciencia de exclusión en lo gráfico que hicieron los geógrafos. Eso se percibe de una manera gráfica, con los colores, porque si nosotros agarramos los censos desde el 80 y tanto hasta ahora, y todo eso con estos sistemas de graficar, ¿no es cierto?, se fue poniendo las condiciones socioeconómicas, etcétera, etcétera, con cantidad de cuestiones. Y es muy notable porque la San Gregorio, digamos, aparece en los 80, por ejemplo, si el rojo es tercer, cuarto, quinto nunca hubo, ¿no? Pero tercero y cuarto,
ya en el censo siguiente el cuarto instinto desapareció, en el censo del tercero, ya hoy día es homogéneo, ya es homogéneo. O sea, el otro día Benito Baranda me decía, mira, porque estábamos discutiendo el factor de educación, ¿no? Me decía, pero mira, aquí en el Castillo, él vive en el Castillo, él vive en el Castillo, el que logra llegar a un título de educación se va. O sea, de educación y arrancarse, digamos, ¿no es cierto?, territorialmente, es una yo creo que eso es lo mismo que ocurre, digamos, con Quecura, lo mismo que ocurre en muchos lugares, digamos, o sea, es una aspiración, ¿no es cierto?, pero una aspiración que si tú la logras, muchos no la logran. Claro, aparte, o sea, la exclusión vivía así, también uno trata, o sea, con otro medio de salir de ahí. O luego si tenéis como un título donde estáis como más en una situación un poco más homogénea, clase media, qué sé yo, y no estáis estigmatizados como el tipo de la pobla, vaya a salir de ahí a estar en una situación un poco más normal y de lazos un poco más cordiales, por lo menos. Claro, y sobre todo, fíjate que, por ejemplo, la otra vez en una de estas reuniones alguien planteó una cosa que yo no la sabía, de que cuando van a pedir trabajo, te pidan un teléfono fijo, y no sirve el celular. Entonces, yo me decía, ¿por qué hoy día no sirve el celular? Porque con el teléfono fijo sabes dónde vive. Mira tú. Y mucha gente al pedir trabajo, de ahí cambia de domicilio, como dice que no es de ahí, ¿no? Bueno. Entendimos todo para aquí para que conversemos. A nosotros nos ha tocado, hay gente de ahora que estamos trabajando en subtierra y trabajar en el norte. Y en la quebrada de Tarapacá, en unos poblados, Mocha, Huasquiña, Limaxine, probablemente muy desconocidos para mí. Y son pueblos que tienen sede grande, que viven 14 personas. ¿Sí? Hemos descubierto, Roberto y varios viajes que hemos hecho, o está la teoría como de realmente se han ido transformando sus pueblos porque reviven para las fiestas patronales, pero con una intensidad que es brutal, digamos. Un nivel de delirio para las fiestas, sorprendente, fiestas que duran 3 o 4 días. Entonces, y la gente, y hay una inversión pública muy grande en torno a sus pueblos. Entonces, se han ido conformando una especie de resort. Baño público, la gente se preocupa por el pueblo, a pesar de que no viene nadie, porque lo ocupan como una especie de balneario, como de balneario de la memoria, una cosa así bien, donde siguen tratando a sus muertos para que las familias sigan teniendo ligación con eso, obligar a los hijos a ir a verlo a ellos mismos, a los pueblos y no se mueran. ¿Sí? Como tú hablas del rol de los pueblos, si son necesarios o no. Bueno, yo creo que este tipo como de discusión no se tiene muchas salidas, porque en el fondo, frente a... Yo de necesidad hablo del concepto de necesidad material, no simbólica. Sí. O sea, dice esa distinción. Sí. O sea, la necesidad, uno tendría que preguntarse, bueno, dice, ¿por qué surgieron? Bueno, generalmente surgieron porque había un mineral, porque había alguna relación de necesidad material, económica. O sea, ese es el estado que se encuentra ahora, pero por otro lado, cuando nosotros lo miramos con cierta criterio, uno ve que pudiendo ser superproductivas están casi en abandono o con una tendencia en abandono. Claramente la necesidad radica ahí, digamos, más allá del discurso simbólico. Yo creo que también hay un tema con la educación, o sea, todos planteaban que se iban del pueblo cuando los niños tienen que ir al colegio, porque en estos últimos años por ejemplo, ha habido como siempre una como sacralización de esa cosa, que todos tenemos que llegar a ser profesionales, y si tú no le das esa posibilidad a tu hijo, lo estás dejando enterrado ahí donde quizás no va a poder surgir. O sea, hay como un objetivo común de ser profesionales que lleva también a estos pueblos a quedar, o sea, de hecho las ciudades que no tienen universidades se van hundiendo, no prosperan y tampoco hay industria que las mantenga y van quedando como... Entonces en el fondo, ¿quién promueve el despoblado del pueblo y el Estado? O sea, bueno, en general, con un sistema que concentra, la política pública tiene que concentrar también, como la escuela. Pero yo no sé muy bien de ese caso, pero es como que disfrazan un pueblo un poco. Hay como un disfraz para que siga vivo, así. ¿Cuál es la intención? Eso es lo que no entiendo. De la gente.
No, no, los mantiene el Estado. Yo creo que los mantiene más la gente. Sí, un el Estado. O sea, ¿con qué plata? O sea, el Estado se Aparece moviliza en cuando la medida hay- que la gente demanda que esté Claro. presente porque no quieren que muera el pueblo. Es O sea, pero por lo menos en los estudios de la oficina, en este rato, hay plata invertida en el Estado. Sí, pero que ahora hay un problema. Claro. Pero toda la vida el pueblo se ha mantenido igual con las fiestas todos los años sin que hubiera este programa. Y la empresa muchas veces reemplaza el rol del Estado en las grandes empresas. O sea, cuando hicimos María Elena, trabajamos en María Elena, en la renovación de los edificios de la Plaza María Elena, claro, ahí está Soquimich, que está muy metida adentro. Entonces tiene como es un pueblo que tiene dueño. O sea, hay como un señor. Un caso bien particular. Sí, es bien especial. Tenemos una oficina de una empresa. Se llama pueblo Claro. funcionando. Pero de todas formas eso sigue funcionando y es interesante, por ejemplo, que también pasa eso ahí, como de que el pueblo, los habitantes del pueblo no quieren que cambien, que el pueblo cambie. Temen que cierre, no quieren otras construcciones, sino como más o menos las mismas. Son bien también arraigados de... Pero vive gente, no, sí, viven como Sí, porque 10.000 hay personas. producción Todavía de- es como la sanitaria está funcionando todavía. Pero al día, por ejemplo, al lado está completamente vacía. Pero la diferencia Saqueada. con los pueblos que habla el Pablo es que los pueblos como que la gente los tiene efectivamente como un lugar como que tuvieras donde naciste y vuelves a donde naciste en algún momento, o sea, todos los años va a ser algún rito y en algún momento piensan todos volver ahí a vivir. Entonces lo mantienen pensando en ese... Claro, 1 de noviembre en Pedro Bolívar. Claro, pero o sea, sucedió cuando estábamos trabajando en la escuela, que quedó muy dañada después del terremoto de Tocopilla hace 2 años. Estábamos, o sea, reparando, o sea, levantando para hacer el diagnóstico y todo lo demás, y había mucha gente que entraba y que nos decía a nosotros, o sea, yo ahora vivo, qué sé yo, en Chiloé, o sea, lo mismo en cualquier lado, menos, ni siquiera en Antofagasta o en Calama, y venían de vacaciones con la señora a mostrarle la escuela donde habían estudiado. Viste, ahí es como importante. Después, o sea, yo tengo como una pregunta porque me sucede que tú lo ves como ahí negativo la progresión de los pueblos, o sea, en el sentido o sea, yo vengo del sur, conozco un poco la variedad de pueblos más bien chicos, asociados un poco al sistema agrícola, y que veo que efectivamente, o sea, San Pablo, por ejemplo, un pueblo que está como entre Osorno y Río Bueno, ese pueblo va pero decayendo totalmente, ¿viste? ¿Cómo se reinventa ese asunto? O sea, porque que se da, si tú lo ves como que inexorablemente a llegar a su muerte o algo así, me da un poco la impresión. Y, o sea, si yo fuera el alcalde de San Pablo, te preguntaría, ya vale, o sea, hay un problema como de identidad de nuestro pueblo, sin duda, creo que hay un odio a la ciudad como directamente, y eso sucede como en región en general, ¿ah? Nunca el santellino es bien visto en región, o sea, es como, y eso, hablo, el parisino es mal visto también en el sur de Francia, ¿no? Siempre sucede como con respecto a eso, pero después el reinvento de ese pueblo, ¿cómo sucede? ¿De dónde se hará? Claro, mira, si uno hiciera o sea, si yo hubiera traído los cuadros estadísticos censales de los últimos 40 años, la tendencia, yo te diría casi absoluta, digamos, de pueblo por pueblo, es a un decaimiento violento, digamos, la población. O sea, con figura que te estoy hablando ahora, digamos, disminuye en cada censo un 10-15% de su población total. Eso significa que está lleno de casas vacías, es decir, cada día hay menos gente durante el invierno. Por eso este tema he tratado de ser lo más positivo posible, ¿no? Porque justamente lo que decir eso no es decir mucho, porque todo el mundo lo sabe más o menos, ¿no es cierto? O sea, San Pablo, que decir, todo el pueblo alrededor de Osorno, Río Negro, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, o sea, tú lo conoces ahora, digamos, pero yo que más o menos más viejo, no han cambiado nada, digamos, no hay ni un boliche nuevo, no. Pero ahí viene el punto, digamos, de inversión que yo digo, ¿no es cierto? O sea, se perdió, ¿por qué es eso? Bueno, porque se perdió, la necesidad productiva, ¿no? O sea, el sistema de hacienda en el centro, es clarísimo, el sistema de hacienda, digamos, no tiene que ser ahí, los dueños de esa hacienda día viven en el Conde, o más arriba, o sea, no viven ahí, ¿no? O sea, es cosa en términos
si tú lo haces como arquitecto, el urbanismo, es ver dónde se han reconstruido las pequeñas Las Condes en alguna parte, la Avenida Alemania, en Temuco, ¿no es cierto? Y con colegios, con universidades privadas, ¿no es cierto? O sea, tú puedes ver con mucha claridad, digamos, ¿no es cierto? Osorno, Valdivia no pasó nada. Puerto Montt, o sea, en algunos lugares, bueno, ahí tú tienes el alojamiento de la burguesía regional, pero completa. O sea, ya esa burguesía no está viviendo, digamos, en Tequihue, por decir, Puerto Montt, o en Nueva Imperial, o en Carahue, o en Lautaro, ¿ya? Y si tú haces un poquito de historia, digamos, de eso, te das cuenta que los padres de los actuales vivían ahí. Yo creo que tuvo mucho que ver la reforma agraria, mucho que ver la reforma agraria, una pista que no es cada vez más importante. O sea, la reforma agraria asustó. ¿Ya? Y hay mucha gente que te dice, mire, yo estoy cagando en el campo. ¿Ya? ¿Por qué? El tema educacional. Se produjo un salto, digamos, en la expectativa de las clases medias altas, los sectores regionales. Por lo tanto, quedarse viviendo en Carahue no tiene sentido, digamos, no tiene ningún sentido. Si vas a vivir a Temuco. Está el tema de las comunicaciones, que hoy día tener un fondo, digamos, a 60-80 kilómetros de Temuco, bueno, lo manejáis desde la camioneta, ¿no? ¿Ya? Andan con la camioneta con radio, ¿ya? Tienen directa relación con el tipo que está en el tractor, digamos, por el celular. O sea, hay montones de cosas, digamos, que uno puede analizar de por qué. Entonces, yo diría, el tema pueblo, para vivirlo, no el tema ciudad, digamos, el tema pueblo, ¿no? O sea, salvo pueblos que tengan un elemento productivo, que en este minuto no se tocó y podría ser algo, pero tampoco. Nosotros estudiamos, yo personalmente estuve metido en Tongoy harto. Hay mucha historia, hay un reciclamiento, los pescadores, pero no hay nadie que no sea pescador, no vive nadie ahí. ¿Ya? En Coquimbo no vive nadie. En Las Serena hay un espacio de este tipo. Coincide, fíjate que es interesante si tú lo miráis, con el, ¿cómo se llama? Con los puntajes CINCE y de prontitud PSU se llama ahora. ¿Ya? Si tú haces una lista, si tú tomas la lista de los promedios PSU, ¿no es cierto? Vas a tener, ¿no es cierto? Colegio Cumbres, esto, lo otro, todo lo acá, y de repente te aparece el Alianza Francesa de Osorno, ¿ah? Te aparecen esos, ¿ah? Los que están aquí. Te empiezan a aparecer eso. Bueno, eso te lleva. La PSU es una correlación de la absoluta, no hay nada que preguntarse, digamos. O sea, yo leí hace 2 días atrás un trabajo de Mario Weisbrot, ¿no es cierto? Cuando yo quiero hacer el análisis de la última PSU respecto a las de los años anteriores. La última PSU, la relación entre colegios pagados de este tipo, ¿ya? Y los municipales se concentró en 30 puntos, ¿ya? Respecto a lo de los años anteriores. O sea, la brecha, ¿ya? Es cada vez más fuerte. Y es una expresión claramente de la concentración de los ingresos, concentración de la habitabilidad, concentración de todo, digamos. Entonces, claro, no quiero decir que esté todo concentrado 100% en Santiago, pero cuidado que está muy concentrado en Santiago, con estas islas, ¿no es cierto?, de Antofagasta, Arica nada, Iquique algo. Hay que mirarlo, ¿no es cierto? Hay que mirarlo en los lados. Entonces, lo que tú dices, o sea, yo lo comparto, es decir, los pueblos van perdiendo en función de las capitales regionales, perdiendo a las burguesías que había, a las clases medias,
¿ya? Etc. Bueno, todos ustedes han sido servicio país, pues. En el servicio país la gracia que tiene es que no hay ni un profesional que viva en esos lugares. ¿Ya? O sea, el jefe de obra, piensen ustedes, el jefe de obra normalmente es un tipo que va a la municipalidad desde la cabecera, ¿no es cierto?, un arquitecto, constructor civil, que va una vez a la semana, firma cuestiones y todo lo demás. ¿Ya? Pero profesionales que estén ahí en Chorchol, en esos lugares, ¿ya? En Tilúa, no hay. O sea, hasta el médico, ¿verdad? Tú no podías empezar a contar con los dedos de la mano qué otro profesional vive, ¿no es cierto?, en el lugar. No vive, lo que hablaba de los profesores. Entonces esa es una tendencia, pucha, que es difícil revertir. Yo no la veo, o sea, es una tendencia muy fuerte en Chile, ¿no? ¿Ya? Y en ese sentido no tiene nada que ver con Europa. Por cultura, por miles de razones, ¿no? Por miles de razones que ¿ya? Tú lo conocerás, lo que me contaban tus estudiantes en ese tema, ¿ya? Pero cuando estuve, qué sé yo estoy ahora haciendo clases en Holanda 3 meses. Bueno, Holanda es insólito, o sea, cada pueblo es un pueblo, o sea, un pueblo es una ciudad, es un pedazo de Ámsterdam, pero nadie está mirando a Ámsterdam como diciendo yo me voy para allá. Ahora, pero para eso hice una ramificación más costosa del planeta, esto está intercomunicado, ¿no es cierto? Yo tenía el curso que daba, estaba en Leiden, ¿ya? Que está bien central, en el medio, ¿no es cierto? Y tenía alumnos que venían de Rotterdam, de Amsterdam, de todos lados, ¿ya? Y el pasaje en el tren gratis. Todos los estudiantes tenían pasaje gratis, ¿ya? Y la universidad es tan inteligente, ¿no es cierto?, que tú puedes tomar un curso en otra universidad que te vale con la tuya, digamos. O sea, es un sistema integrado en todos los niveles, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿ya? Eso te permite, digamos, pero ese es otro tema, es otra cultura, otra riqueza, otro. ¿Ya? Entonces, como dice Sergio, ¿piensas que eso no tiene vuelta, digamos? O sea, estos pueblos como el que mencionaban, San Pablo, va a terminar desapareciendo del mapa. Bueno, por eso dije que partí y insistí en lo simbólico. La única fuerza que yo percibo, la única, si tú que es lo que Pablo estaba diciendo antes de allá, en eso coincido, pero eso hay que verlo bien, ¿no? No creo que en todas partes ocurra, pero en esta situación la única cosa que te puede sacar de eso, ¿ya? Y vuelvo al comienzo de lo que conversábamos, es ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué identidad? Y estos territorios sagrados, este lugar es una maravilla, este lugar es tranquilo, este lugar empieza a valorizar, a poner en valor, ¿no es cierto? ¿Ah? El no desarrollo, por decirlo de una manera, ¿no es cierto? Poner en valor lo otro, ¿ah? Poner en valor la iglesia, la fiesta, la distinción. La distinción. Pero finalmente eso, en el fondo, el objetivo vendría a ser como un poco comercial para que este lugar tenga un sentido de ser, o sea, porque el sentido valórico simbólico lo tiene, pero más allá de eso, mantener este lugar presente por no sé cuántos años más, sin que viva nadie o viviendo pocas personas, empieza a ser como la puesta en valor es su posible vía de desarrollo en el sistema, en el fondo. Claro, pero empiezan a haber cosas distintas. Por ejemplo, a ver, te pongo el caso para seguir con Conquecura. Conquecura apareció, ¿no es cierto?, que Huichipuleo es un buen lugar para el surf. ¿Ya? Lo mismo en Cabo y Pichileo. También estuvimos metidos estudiando ahí. Entonces, tú tienes una cuestión que son las olas, ¿no? Las olas. Y entonces, claro, y fíjate que te ocurre una cuestión interesante, porque tú llegas a Conquecura, ¿no es cierto?, en que es muy bonito, ¿no? Suspendido en el tiempo, y llegáis ahí, ¿no es cierto?, y tenéis unos boliches totalmente postmodernos, ¿ah? O sea, chimenea, pero jugándole a la chimenea vendía, ¿ves tú? Y hay gringos, la música es moderna, o sea, la comida fusión, o sea, empieza a aparecer ese tipo de cosas. Y ya no, claro, la mayor parte, el 90% de los restaurantes son restaurantes de pescado frito con papas fritas, o sea, pero
te empiezan a hacer esas cosas. Entonces, bueno, pero esa gente requiere un cuento, requiere un relato, requiere un cuento, requiere todas estas cosas, y ahí empieza ahí. Y yo siento, por ejemplo, que ahí en esos lugares hay tipos que le están dando vuelta a ese tipo de... Sí, como que el turismo, no turismo, pero como... El turismo, el retorno, Claro, porque pasa la mucho remesa. o es 2 meses al año. Y luego, pero bueno, si en ese lugar no se hace un colegio, entonces igual no va, igual nadie se va a quedar ahí. Además que estamos hablando de casos súper favorecidos. O sea, ese caso, Claro. Punta del Ojo, ponte tú, donde podías hacer un ecológico, qué sé yo, que podías buscar un montón de inventos, eso ahí está lleno de vino, efectivamente. Incluso como en la zona central, con todo ruta de vino y cuestiones, donde también podías inventar fiestas de vendimia, cuestiones así. Que todos tienen Pero ese cuando- potencial en Chile. No, O sea, en la gran parte de pero espera, Chile, si vamos al caso de San Pablo, si vamos al caso de San Pablo, no es igual, po. O sea, no, ahí hay vacas y hay vacas. O sea, ¿Cómo? No, ya está muerto. Pero ponte otro caso. Empezamos esta conversa y terminó. No, me va a sacarle partido así como turismo internacional en Chile. Pero no es solo turismo, a lo que puse el ejemplo que es muy evidente, ¿no? La impresión. Pero como poblado, así como... Pero el turismo es muy peligroso porque en el fondo también involucra que a veces, y en el norte vuelvo al caso, de la tentación de que pueblos que viven con 6 personas más bien le rindan tributo como a un interés de que sean turísticos para una sociedad que es más bien de la capital regional. Entonces intentan como reconstruirlo y meterle dinero, ¿no?, para esa escenografía que necesitan para el gringo que viene a la capital regional, lo tienen que sacar a pasear a la reminiscencia de los pueblos, digamos. No es un pueblo al final. Turismo, Pero no es demasiado. Vamos a entrar a argumentar a favor ahora de los pueblos. No es demasiado distinto lo que ocurrió en Europa con los sectores rurales. ¿Ya? Los sectores rurales llegó un momento, digamos, que se fueron. Pero toda la producción rural, que era utilitaria, pasantista, cualquier utilitario, de repente lo transformaron en productos lo pusieron en valor. Y bueno, y hoy día todo eso, ¿no es cierto?, se fue transformando en que llevó a valorizar el asunto y a transformar la corriente campo-ciudad, pero la corriente al revés. El caso de Francia, ¿no es cierto?, es sumamente interesante, la verdad que te contrarresta a nosotros, ¿no? Pero hay que mirar las tendencias largas. La relación campo-ciudad llegó hace unos 20 años atrás a su punto más bajo, ¿ya? De repente empezó a subir.